Buenas tardes, buenas noches, buen día. Estamos grabando este video como modo de acompañar las lecturas que estamos ofreciendo y el trayecto formativo que estamos brindando en la Cátedra de Filosofía de la Educación, de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este encuentro particularmente, ya hemos propuesto un primer video en el que conversábamos al respecto de qué era la filosofía y cómo se vinculaba con la educación. Y a partir de eso, el vínculo del modo, la manera de pensar la filosofía desde Deleuze y Guattari, y también la lectura en conversación que tiene Walter Cohen. Para este video particular hemos propuesto una lectura que tiene que ver con una afinidad, sobre todo, de seguir con las ideas de la conversación, así como practicamos la conversación en los sentidos de el pensar juntos todo el tiempo en la cátedra. Eh, Esta lectura, van a ser dos entrevistas, vamos a intentar armar este video dividiéndolo en un primer momento proponiendo las ideas que se hacen en la primera entrevista y después en la segunda. Podríamos haber hecho dos videos, pero elegimos hacer uno con las dos entrevistas. Son entrevistas que están publicadas en un libro de Miño y Dávila que realiza Facundo Giuliano, que aquí les presento, ¿no? Que se llama Rebeliones éticas y palabras comunes, conversaciones filosófico-políticas educativas. Hemos elegido, si bien está Judith Butler, Raúl Fornet Bentancur, Walter Mignolo, Jacques Rancière y Slavoj Zizek, a nosotros nos interesó, a los fines de cómo venimos pensando esta cátedra, las propuestas de Judith Butler y de Raúl Fornet Bentancur. Decir que estas entrevistas tienen ese ritmo de conversación y me parece que es súper interesante porque las respuestas y los conceptos están vinculados siempre a intereses que Facundo va llevando en, en sus intereses y en sus búsquedas, ¿no? Agradecemos mucho realmente el trabajo que ha tenido, que ha realizado Facundo a poder pensar también una filosofía de la educación desde una rebelión ética, ¿no? Si hay algo que tienen en común, por lo menos estas dos, entiendo que todas las entrevistas, eh, tiene que ver cómo el pensamiento es siempre una práctica de resistencia a todas las formas de dominación. Esta es una definición específica que da Michel Foucault al final de la última entrevista, allá por julio, me parece, ahora estoy en duda, de 1984, y y que me parece también que es una de las grandes definiciones de filosofía que necesitamos contemporáneamente, como es esta idea de que es ese gesto de desacato, si se quiere, de las formas de dominación y que están dadas a partir del pensamiento. Vamos entonces a empezar, decíamos, con este libro, a presentar inicialmente la entrevista de Judith Butler, que imagino que a esta altura, siendo la repercusión que ha tenido esta pensadora en el campo de la filosofía, del psicoanálisis, de los estudios feministas y los estudios de las disidencias, o con las disidencias, desde las disidencias, me parece que es una filósofa súper reconocida. Sabemos bueno, que es norteamericana, pueden buscar su biografía, sería bueno que puedan escucharla también, que siempre es lo que decimos, es que es interesante, por eso estamos haciendo estos videos también, que a la filosofía es necesario escucharla, o a las formas de pensamiento, y hoy tenemos más disponibilidad casi nunca en la historia de tener grabaciones, videos, YouTube, etcétera, qué sé yo, podcasts y demás, para poder escuchar a la filosofía, o por lo menos palabras filosóficas, o al filosofar. Y me parece que en ese aspecto está muy bien que podamos googlear y poder ver algún video de los autores. Por suerte,
tratamos de elegir autores que estén vivos, como es el caso no es el caso de Deleuze y Guattari, pero sí en el caso de Butler, en el caso de Fournet Bettencourt, de Walter Cohen y muchos más. Y en principio, bueno, hacer un recorrido, ya se lo había comentado, me parecía fundamental poder pensar que estos videos no sean la clase, sino que sean un punteo específico para poder tematizar algo. Y acá me parece que lo que se está poniendo en juego en estas dos entrevistas que decidimos ponerlas juntas para conversarlas, es la idea de resistencia, es la idea de una rebelión que está puesta en el desafío del pensamiento, pero también en la propia vida, ¿no? Y creo que tanto Judith como Raúl lo explicitan en estas entrevistas, ¿no? Ese ejercicio de resistencia que es inevitablemente una práctica pedagógica de sí y con otros, y ahí es donde está el foco que queremos darle a este repaso, a esta recorrida de ideas y de conceptos que nos propone Facundo a partir de estas entrevistas. Decir entonces que en el caso de Judith Butler, en el encuentro que tuvimos para conversar sobre estos textos, yo les leí un fragmento del género en disputa, que nos parecía que era un texto fundamental, pero lo que leí fue un pasaje muy mínimo, no lo voy a leer ahora, pero sí invitaría a leerlo en la página 23, al menos de esta edición, al respecto de unas preguntas que se hace Butler ahí sobre, leo esa pregunta, ¿quién inventa los protocolos de claridad y a qué intereses sirven? ¿Qué se excluye al persistir en los estándares provincianos de transparencia como un elemento necesario para toda comunicación? ¿Qué es lo que esconde la transparencia? En su momento, cuando planteamos estas preguntas, decíamos medio que a partir de toda la propuesta de Butler, pareciera ser que esa pregunta pasa desapercibida, pero para mí era como clave poder pensar que, como veremos después en Melich o en varias más, es una crítica a este imperativo de la transparencia donde todo tiene que tener la claridad y la inmediatez de la comprensión. Butler escribe muy complejamente y lo hace como quienes están tomados por el pensar que se está problematizando. Yo creo que esa es la riqueza de un pensamiento que no es volátil o que no es pasajero. Es poder entrar en las entrañas del pensamiento mismo, y eso nos lleva a una opacidad o a un claroscuro al menos. Dicho esto, inicialmente en la entrevista, Butler va a partir de la idea de que el proceso mismo filosófico está puesto en crisis todo el tiempo. Es decir, es esto algo que ha salido también en el encuentro, que permanentemente el desafío filosófico es arriesgarnos a desestabilizar nuestra quietud y ponernos en crisis. Practicar esa crisis, casi como el mejor ejercicio histórico que ha tenido el estoicismo romano por lo pronto, de ponernos a prueba todo el tiempo. Y es ahí donde pone el énfasis, ¿no? De ese proceso filosófico que nos pone en crisis. Y tiene en la página 164 una definición o un acercamiento a lo que siente y piensa que podría llegar a ser la educación, que me parece que hay que valorarla porque va a tener que ver después con el planteo de Fournet al respecto de la filosofía intercultural. Dice Butler ahí, la educación nos permite no devenir expertos en disciplinas o seres capaces de una mirada omniabarcativa, lo que es sin dudas otro error, sino que, y acá está la clave, nos permite no quedarnos simplemente con nuestra perspectiva instrumental de vida. No quedarnos con nuestra propia perspectiva. Sabemos que las formas heteronormadas, las formas oficiales, los discursos oficiales de la blanquitud, del capacitismo, de todos los modelos y las formas de dominación, no se piensan como perspectivas. Esto lo dice Melich. Entonces es interesante cómo tensionar para poder hacer sentir
que algo es una perspectiva. Luego, allá por la página 165, en relación a la educación, Butler se va a preguntar por la lógica evaluadora, esa lógica evaluadora dominante, como un factor despotenciador, ¿no? Perdón. Como que debilita la potencia de los estudiantes, diría casi la potencia erótica de los estudiantes. Dice específicamente, no hay duda, me río porque en el momento que lo expresa se ríe, me río porque es tan triste, no sé qué hacer al respecto. Si lo dice Butler, digamos que ya entonces medio que mucho no se puede hacer, pero sí podemos hacer en los modos de intervención cotidiana. Al respecto de eso va a traer un concepto que es del filósofo Baruch Spinoza, que por lo que conocemos Butler le ha dedicado escritos y sobre todo en los primeros libros que ha publicado tiene una presencia Spinoza bastante importante y hace referencia a la idea de la potencia, ¿no? Dice Butler en la página 165, lo que llamamos potencia no puede ser alcanzada sin contacto, sin la relación del mundo, que es lo que permite, que es lo que la permite. ¿No? ¿Qué contacto, se pregunta, nos permite la realización plena de la potencia? Eso en la página 164. Esa es una pregunta de la escena de la educación, digamos, sería pensar la educación como una escena de empoderamiento del contacto. Entonces este vínculo, el conatus o la potencia, son dos conceptos de la filosofía spinociana. Si podemos traducirlo de manera simple, la idea de conatus es aquello que hace que insistamos en seguir existiendo, como una especie de tendencia a querer mantener nuestra composición vital, nuestra conjunción, cuerpo, mente, sensibilidades, historia, biografía, etc., que hace que queramos seguir insistiendo en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digo, si hay, para Butler, formas evaluadoras que despotencian, es que nos limitan la capacidad de seguir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por evaluar o ciertas evaluaciones nos han impedido seguir, no por la evaluación misma, sino por no poder llegar a prepararla, por las maneras? Entonces, más que hacernos seguir, nos impiden seguir. Entonces ahí estaría como apuntando esto. Esto también lo refleja con un vínculo en la página 166 con Nietzsche. Dice, con Nietzsche podemos pensar que a veces es necesario dejar la mesa y el aula para vivir y reflexionar, ¿no? Corrernos de la mesa y empezar a movernos. Por eso Spinoza y Nietzsche, en este pasaje entre las páginas 164, 165 y 166, va a tener al cuerpo como un elemento fundamental, ¿no? Elemento, digamos, como una experiencia de vida, nuestro cuerpo, somos cuerpo, y por tanto también una erótica. En la página 166 dice Butler, Spinoza es muy importante en este sentido porque nos permite pensar un mundo social partiendo del cuerpo, partiendo de un cuerpo pensante. Nos propone un cuerpo que solo puede vivir y sobrevivir con otras criaturas en la interacción. Creo que nos da una concepción erótica y social del proceso educativo, encarnada, corpórea y social. Página 166. Creo que ese fragmento sintetiza mucho lo que venimos diciendo. También lo hemos conversado en las clases, saber que para nosotros, tanto para Graciela como para Cata, la corporalidad está súper presente, los afectos y la posición ético-política estética es fundamental para poder pensar la filosofía, con lo cual creo que este párrafo de Butler nos acerca un montón a nuestros intereses también dentro de la cátedra. En otro apartado que se llama performatividad, disciplina, cuerpo y crueldad, que creo que ya el apartado con el título dice muchas cosas a las cuales podemos adherir, va a decir que las instituciones educativas te enseñan dónde poner el cuerpo, ¿no? Te lo moldean, hay una especie de ortopedia en la silla, digamos, en el piso, cómo caminar por los pasillos, ¿no? Digamos, cómo disponer el cuerpo, pero está
prefigurado eso. Aprender dónde poner el cuerpo, dice Butler, el cuerpo, y aprender cómo sostener y llevar el cuerpo es parte de una cierta o de un cierto tipo de interpelación. Y es interesante porque esto lo remite a Althusser, a Louis Althusser, por esta idea de interpelación, porque menciona dos instituciones principales Althusser. Una es la iglesia y la otra la escuela. Hay formatos muy similares, por supuesto Foucault va a decir que la cárcel, pero en todo caso los, los intereses de esas instituciones, que Foucault va a plantear como de encierro, pero digamos, en el caso que está trayendo Butler, hay una pedagogía, una práctica educativa que es como un entrenamiento en género, en la construcción de la performatividad del género y también de la ciudadanía. Para nosotros creo que no es menor esta idea, porque sabemos que la educación como está planteada, hay una intención de civilizar, y esa civilización sabemos, aunque no lo plantea así Butler, pero tiene una tradición hegemónica dentro del pensamiento eurocentrado y que, bueno, es condicionante para otros modos de vida que justamente Fournier Bentancur va a poner en evidencia cuando hable de justicia epistémica sobre todo. Continúa diciendo Butler que esa performatividad de género o esa educación, ese entrenamiento en el género y en la ciudadanía no está desligado de un proyecto civilizatorio y un proyecto racial, ¿no? Con una performatividad determinada que los volvía blancos, ¿no? Nos vuelve blancos. Una perspectiva blanqueada y de lo humano como concepto que aúna todo este tipo de racionalidades de dominación. Esto está en la página 170, acompañada, evidentemente, de un disciplinamiento del cuerpo que sostiene los dolores que implica este tipo de enseñanza. Continuando con estos fragmentos, hay un apartado que se llama la educación y lo político, les sujetes entre violencias, diagnósticos y pronósticos, y va a poner énfasis sobre la censura en las aulas. Dice Butler, siempre está latente el riesgo de censura, pero creo que esas batallas tienen que darse y son cruciales. El aula es el lugar donde los valores que se construyen y así también las posibilidades de pensar de otra manera, lo que necesariamente lleva a un conflicto generador. Es decir, el aula es lo que queramos que ahí suceda. Evidentemente los valores que circulan se van a ir construyendo, pero también las posibilidades de pensar de otra manera. Para eso inevitablemente va a haber un conflicto. Y pone el énfasis en un concepto que es el concepto de interrupción. Dice Butler que tuvo una buena educación, pero que fue suspendida en su trayecto formativo un montón de veces por interrumpir. Y eso llevó a pensar incluso muy posteriormente en filósofos como Walter Benjamin o Bertolt Brecht, bueno, dramaturgos y escritores como Bertolt Brecht, teóricos también, que han referido a esa experiencia o esa acción que es la interrupción como una forma crítica de intervención. Pero lo cierto es que a partir de esas suspensiones ha recibido castigos y Butler cuenta que justamente a partir de ese castigo de no dejarla participar del proceso educativo, encontró que podía también por sí misma en esos tiempos libres o con clases tutoriadas también, con una lista propia de lecturas, ir descubriendo su propio pensamiento. Tener un tipo de, digamos, volverse un tipo de pensador independiente a través de o a partir de esas instancias punitivas, ¿no? De castigo que sufrió en su tiempo. Dice en la página
174, mi periodo de depresión fue un sitio productivo para mí. Esto es súper interesante porque ¿qué pasa cuando nos vemos impedidos a acceder a la educación? Pienso en tiempos donde quizás podemos llegar a pensar instancias educativas, quizás sucedan, no, seguramente suceden, donde no es la institución educativa la que tiene potestad exclusiva en la formación. Nuestras lecturas propias, nuestras búsquedas, nuestras conversaciones, el montón que nos hacen. Digo, pienso en una larga tradición de hace centenares de años de autodidactas, ¿no? Entonces en ese aspecto me parece que Butler está destacando eso, ¿no? Como tampoco decir que si no vamos a una institución pareciera ser que no habría posible educación, ¿no? Esto lo va a referir en la página 176 a una idea de crueldad particular que lo plantea con una frase, dice, oh, no, dice así, ¿no? Una expresión, oh, no somos crueles porque no golpeamos a los niños. Eso suele pasar, ¿no? Podríamos llegar a decir, no creerse que, bueno, porque no le estamos pegando a los pibes, a los pibis, bueno, no somos crueles. Pero dice, quizás eso nos está quitando la chance de poder pensar que somos crueles de otras maneras, ¿no? En la página 176, ahí mismo también, así como destacaba la eficacia que tiene la interrupción como un modo de fractura de este tipo de educación disciplinaria, aparece lo inesperado como otra expresión. Por un lado, decíamos, la interrupción, por otro lado, lo inesperado. Y dice, siempre que la educación se suponga productora de resultados, los docentes se verán forzados a trabajar con sus alumnos en una lógica productora de ciertos resultados esperados. La pregunta real es cómo crear un ambiente educativo donde lo inesperado sea valorado. Porque si esto no es así, si esto es así, el sujeto que vivencia, que experimenta, también es valorado. Y creo que hay un sentido de lo experimental que se ha perdido en esta nueva filosofía de la educación enfocada en los resultados. Hay que pensar el trabajo con lo posible, abrir lugar a pensar en lo que hago, en lo que trabajo, pero también en lo quién soy. Este segmento de la página 176 me parece fundamental para poder entender por qué. Primero estamos grabando estos videos, para poder acompañar algunas lecturas por otro lado, pero para poder dar cuenta por qué es tan necesario encontrarnos en las aulas. Porque en las aulas es donde podemos practicar esto de lo inesperado. Porque si bien en esos encuentros va a estar funcionando nuestras lecturas y seguir algún punteo de los conceptos, lo clave es poder hacer emerger eso inesperado, que alguien puede llegar a decir, contar, narrar, y que con eso podemos estar pensando juntos. Me parece clave esa idea. Siguiendo entonces con este recorrido, llevamos 23 minutos, estamos súper bien. En un apartado que se llama mirada, ética y poder, aprendizaje y duelo, volvemos con esta idea de cómo hacemos para poder pensar nuestro cuerpo como mediación por todos los sentidos que nos permiten conocer. No solamente con la visión, ¿no? Porque en algún sentido dice, hay algo de policial que está todo el tiempo cercenando nuestro contacto físico, página 178, y que por tanto nos lleva inmediatamente a solamente poder vincularnos desde la mirada. Porque históricamente en la tradición educativa, sobre todo de nuestra herencia que tenemos a partir de la educación pública, bueno, institucional, llamémosle, heredada de Europa, el poder de la visión, la mirada, como poder estructural, permite generar este distanciamiento dominante, ¿no? Un distanciamiento que ordena las posiciones, que el disciplinamiento le es
inmediatamente efectivo a partir de esa mirada. Una mirada que, como decíamos en el encuentro que tuvimos, termina siendo muchas veces estigmatizante también, ¿no? Y a partir de ahí, digo, esto es algo que está corriente en las instituciones, ¿no? Butler introduce un término que ha dado debate bastante en nuestros encuentros, que tiene que ver con el duelar. Y la pregunta que se hace en la página 180 es: ¿qué significa enseñarle a alguien que él o ella está viviendo una vida duelable, una vida por la que valga la pena hacer duelo, valga la pena duelar, ¿no? Primero, esta idea de duelar, dice, no está muy segura si eso puede ser traducido. Dice, no entiendo la palabra duelo, entonces podríamos pensar, esta persona puede ser duelada. Y el vínculo con el duelo no está pensado tanto como una forma de vínculo cercano. La pregunta es cómo expandimos nuestra capacidad de duelar vidas que importan, ¿no? Por eso, bueno, en algún aspecto este texto, Cuerpos que importan, ¿no? Eh, que también dentro del término mater es también lo que se materializa. Es decir, ¿cómo hacemos también para materializar sensiblemente esas vidas que muchas veces desconocemos, pero que merecen ser dueladas, ¿no? Creo que ahí hay un vínculo con la sensibilidad, que cómo conmovemos, cómo provocamos formas de afectividades éticas en la educación que nos permitan poder ampliar nuestra potencia duelante, por decirlo de algún modo. Dicho esto, sigo, pero creo que esto da para conversar bastante por cómo hemos sido educados en la exclusividad del duelo, en el duelo familiar, y sobre todo reducido a una muerte, si se quiere, nada más. Por otro lado, continúo y ya creo que son los últimos segmentos, el último apartado que llama, para poder después comenzar con Fornet-Bentancur. En el último apartado se llama Aplazo y condena del otro, error y experiencia. Va a volver sobre el problema de la educación, específicamente en el campo de los exámenes. Dice en la página 185, los exámenes han devenido una manera de comprender quién es uno, un sentido del sí mismo que valora el pensar y lo que tiene para ofrecer en clave de lo que resulta del puntaje obtenido. Estos exámenes pueden formar valores y eso conlleva una promesa. Si te va bien tendrás una vida prometedora, si te va mal no tendrás una vida prometedora, ¿no? Esto lo va a asociar mucho a las normas de subjetivación, a las formas de construcción de las subjetividades, que van internalizando este tipo de lógicas de resultados, si se quiere. Es decir, se incrementa la capacidad efectiva que tiene la disciplina en un principio internalizador de sujeción de estas formas de examen, de poner a prueba, ¿no? Y esto creo que es algo que sin duda también Foucault lo ha trabajado. Sabemos que lo efectivo de la norma es que no se nombra, pero que penetra, y por tanto esa normalización está profundamente dada en nuestros cuerpos, por tanto estamos sintiendo ya con la norma internalizada. Y es ahí donde Butler va a decir, bueno, cómo gestamos actos subversivos corporales, como ponemos ciertas corporalidades, ciertas actitudes que nos permitan crear modos de resistencia a estas formas. Y dice Butler en la página 186, creo que mi respuesta a esto es que nadie puede hacerlo solo, ¿no? Sino que deben conformarse comunidades que produzcan esquemas alternativos de valores y los sostengan, además de criticar activamente aquellos esquemas existentes. O sea, no alcanza solamente con criticar, bueno, ¿no? Y señalar cuáles son los procedimientos, sino que es necesario crear comunidades que sostengan este tipo de prácticas de resistencia. Yo no puedo no vivir cada encuentro que tenemos en
en nuestros encuentros de prácticos, pero también cualquier encuentro que tengamos aleatorio dentro de los pasillos, como un momento de comunidad intermitente, por decir algo que dice una conocida que tengo por acá. A ver si encuentro el libro. Ya me estoy derivando, no tenía que hacer todo este recorrido. Los libros del Pachacuti, Raquel Gutiérrez Aguilar, no en este libro, pero bueno, va a hablar de algunos segmentos de intermitencia que es necesario crear como zonas autónomas para poder establecer ciertas formas de vínculo político. No lo voy a mencionar, pero bueno, podríamos hacerlo y sí destacar esa idea de la intermitencia que me parece clave para que no se vuelva a un régimen, ¿no? Para que no termine siendo un régimen iterativo y repetitivo, casi eclesiástico, por decirlo de alguna manera, ¿no? La misa del domingo. Entonces, bueno, me parece que eso es interesante. Decíamos entonces que Butler va a destacar la necesidad de poder conformar comunidades que sostengan esos valores de resistencia. Y finalmente va a traer un fragmento de Nietzsche, para terminar. Un fragmento de Nietzsche que dice, la verdad no es nada más que una serie de errores conectados entre sí de alguna manera. Es una... no lo menciona, pero hay dos citas que por un lado están vinculadas a un texto que aparece, si mal no recuerdo, en el Crepúsculo de los Ídolos, que se llama La historia de un error, y por otro lado, con cómo plantea la verdad a partir de verdad y mentira en sentido extramoral. Son los textos de Nietzsche donde van a tensionar la verdad como idea, sino que en realidad terminan siendo metáforas, formas que van tomando a partir del lenguaje, pero que también se van encarnando, y que muchas tienen que ver con errores, ¿no? Por eso dice, al traer esta cita, debería haber una manera de vivir el error afirmativamente. Cuando planteamos también los prácticos en filosofía de la educación, lo pensamos como practicar, ¿no? Practicar en el error. Es el momento de errar. Y errar en ese doble sentido también, ¿no? A mal que le pese, a muchos, a muchas y a muchos, que el errar nos permite encontrar caminos diferentes a llegar a otros lugares. Y me parece que es una práctica súper interesante que Nietzsche la hace, que todo aquel que quiera pensar filosóficamente necesita perderse, ¿no? Dicho, incluso Nietzsche lo dice en algún momento, muchas veces lo difícil es encontrarse. Dejo acá lo que plantea Butler, lo pueden volver a escuchar, hacer un recorrido, un punteo, espero que lo puedan hacer. Eh, y doy... Esperen que le voy a cambiar la yerba, ya vengo y continuamos para hacerlo de Forno Bentancur. Bien, continuamos acá, ya con el mate otra vez listo. Seguimos, parte B, 2 B corta, 2 de las entrevistas de Facundo Giuliano. Y vamos a entonces hablar de Raúl Forno Bentancur, que es un filósofo cubano-alemán, nacido en Cuba en el 46, 1946, y formado en Alemania, que ha sido conocido por los estudios en todo lo que implica el campo de las culturas y sobre todo por esta propuesta de un diálogo intercultural, de una filosofía, que es lo que caracteriza a la filosofía latinoamericana, esta propuesta intercultural. También por tratar de hacer una especie de reformulación epistemológica que vaya más allá, es post-eurocéntrica, y también una especie de lo que se suele llamar una hermenéutica pluritópica, es decir, formas interpretativas que tengan muchos lugares diversos de los cuales venir, ligadas a una ética de la liberación, ¿no? Evidentemente hay una línea que dentro del pensamiento latinoamericano, la filosofía de la liberación, eh, mm, indudablemente Raúl forma parte de toda esa tradición.
para mi gusto, esta idea de filosofía intercultural, en el caso de Fornet, está planteada como una especie de movimiento global, ¿no? Para poder destacar aquellas culturas no reconocidas por ese pensamiento occidental o centrado, eh, donde termina siendo que desde esa posición epistémica se habla de la ciencia por un lado y de los saberes tradicionales por otro, ¿no? Como si, bueno, está la ciencia y hay saberes tradicionales que parecen ser que están reconocidos, pero no participan de la ciencia, salvo que para poder adherir a todo eso tiene que haber una reconversión de un ajuste en los modos de enunciación y de circulación de esos saberes para poder instaurarse con el prestigio y la jerarquía de la ciencia. Fornet va a estar, Raúl va a estar planteando mucho esta idea de que evidentemente tiene que haber una justicia epistémica, una justicia donde esos saberes no sean reconocidos y simplemente puestos como si fuera al costadito, sino que esa justicia epistémica es necesaria tanto porque es una justicia social también. Eso me parece que es fundamental. Después, dicho esto, la idea de justicia, estos son algunos conceptos preliminares que no están en el texto, pero que sí yo quiero agregarlos para poder comprender desde dónde se está pensando en la filosofía intercultural. Hay tres conceptos que para mí son importantes dentro del pensamiento de esta filosofía intercultural, que es, dijimos recién, esta justicia epistémica, pensando por justicia una especie de práctica o forma de vida, eh, o sea, digamos, ser justos en esos planos es poder ajustar el modo de vida al que tiene una comunidad, ¿no? Ser justos al modo que una comunidad de la cual pertenecemos lleva su modo de vida. Entonces, nuestra justicia está ligada a una justicia comunal siempre. Y que, decíamos tres conceptos, justicia, conocimiento y espiritualidad. Justicia en ese sentido, conocimiento pensado como, no como un saber científico, abstracto, objetivo, diferente, sino como un proceso, es decir, conocimiento sería un proceso de conocimiento a lo real. Una cosa así. Conacemos, nacemos todo el tiempo con aquello que conocemos. Esto sabemos que en el campo de las ciencias de educación, en nuestra universidad, los modos de investigación que estamos llevando adelante, me considero que hacemos esa práctica con los grupos de investigación que están en ciencia de educación, es una forma de estar todo el tiempo eh, haciendo con aquello que investigamos, ¿no? Esto que se suele llamar una investigación vida, donde lo biográfico está implicado en nuestra percepción, en nuestro modo de conocimiento, de algún modo podría nombrarse como la idea de conocimiento. Y por último, y no menor, me parece, así como planteamos recién la idea de justicia, la de conocimiento, la idea de espiritualidad, que está muy vapuleada en estos tiempos sin duda. Decir que la espiritualidad acá está pensada de una manera muy específica, y es que es una cierta disposición cognitiva, ¿no? O sea, es una manera en que nos disponemos cognitivamente en una relación con nuestro propio conocimiento. Es una relación que tenemos con el propio conocimiento y en función de cómo eso dispone formas de percepción, formas de ver, de sentir, de acercarnos, de vincularnos. Es decir, si bien tenemos por un lado este proceso de conocimiento, también es verdad que el espíritu, esta espiritualidad está puesta en cómo eso se vincula con nosotros, cómo es que nosotros nos vinculamos con eso y que de todo ese proceso de conocimiento puede materializarse realmente en formas de existencia. Es decir, esto va, por decirlo de algún modo, a, a fracturar, y pone el espíritu en eso, esta distancia que hay y que suele haber mucho en aquellas
prácticas académicas, formativas, en las que se dice mucha teoría, que en muchos casos es parte de la jerga académica, y que en las prácticas concretas, en los haceres cotidianos de lo educativo, termina no efectuándose, ¿no? Porque hay una inmediatez tal en la adquisición de algunos conocimientos, algo que decíamos en el otro video con Dolores y Guattari, ¿no? No se trata, crear conceptos no es meramente inventar palabras que por momentos nos resulten simpáticas o coquetas, porque el tiempo nos demanda este tipo de apuro y por lo tanto de crear esos conceptos, o de inventar algunas palabras que quizás en muchos de los casos terminan como disuadiendo la posibilidad de poder penetrar en el problema, es decir, de involucrarnos en una cierta sensibilidad. Quizás acá lo que está diciendo Fournet está pensando en que no puede no haber una filosofía que no nos involucre y al involucrarnos inevitablemente nos esté afectando, ¿no? en ese concepto. Por eso dice, la espiritualidad es una disposición cognitiva, una relación con el propio conocimiento. Y cómo eso se evidencia después en las acciones, en los modos, en los vínculos, etc. Lo último que voy a decir antes de entrar en la conversación que tiene Facundo con Raúl es que el imperativo fundamental de toda la filosofía intercultural de Fournet Betancourt es un lema que proviene del zapatismo, del zapatismo contemporáneo, digamos así, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en las tierras de Chiapas, al sur de México, y que es la premisa de un mundo donde quepan muchos mundos. Es una premisa que en la filosofía intercultural, para Fournet, para Raúl, va a estar al frente de todo, es decir, un mundo donde quepan muchos mundos. Esto nos va a llevar a plantear que la interculturalidad muchas veces hace aguas, que quizás habría que estar hablando de condiciones interepistémicas, etc., problemas. Pero en principio, como intención, este lema me parece súper potente porque también va a estar definiendo una posición, ¿no? Sabemos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha tomado una posición muy radical con respecto a las formas de gobiernos estatales, a la autonomía y al modo de llevar adelante la autodeterminación de las comunidades indígenas, con lo cual me parece que ahí hay una toma de posición fundamental por cómo se vincula esta idea de justicia, conocimiento y espiritualidad que están enlazadas en este lema zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos. Comenzamos con la entrevista. A 43 minutos, espero poder recorrer este punteo. Mucho ya dijimos, pero lo voy a hacer de manera lo más rápidamente posible. En el primer apartado que va a mencionar la entrevista, se habla de la convivialidad como urgencia radical y ética. Dice Fournet ahí, educar en una palabra para que los hombres y las mujeres, dice, que hoy sean hombres verdaderos, digamos, seres verdaderos, como reclaman los mayas tojolabales, según lo ha recordado últimamente Carlos Leckendorf, es un modo ético, una formación ética que implica una convivialidad, es decir, no competencia. Es decir, no competir nos hace verdaderos. Tengo el recuerdo en este momento de un texto muy corto, diría casi un fanzine, que en otra materia, en otras materias que me toca dar, en una materia específica que se llama Dimensión Ético-Política de la Praxis Docente. Es uno de los primeros textos que leemos, y que se llama Manual de Ética Legionaria. Y ahí hay una frase que siempre me resuena y dice, quizás no competir, o lo dice de más o menos de esa manera, no competir puede ser sublevatorio, ¿no? Quizás es muy loco pensar la distancia que hay muchas veces cuando nos hablan de relajarnos, de bueno, de no competir, cuando en realidad la estructura completa del sistema educativo es competitiva, donde la forma de perdurar dentro del sistema educativo, de avanzar en el sistema educativo, es competitiva.
¿no? Entonces ahí me parece que está una trampa muy peligrosa. Esto sería para conversarlo mano a mano en los encuentros, pero para ir pensándolo. Si hay competencia, no hay convivialidad. Entonces, la frase completa en la página 191 es: convivialidad, no competencia, nos hace verdaderos. La urgencia mayor en este campo es, pues, la de formar para la convivialidad y no para la competitividad. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Podemos no competir en un sistema que está estructuralmente armado para la competencia? Es una pregunta que me nace de manera inmediata al escuchar estas palabras de Raúl. Continúa en la página 191, 192 y 193, más o menos por ahí, hablando de una refundación intercultural y una responsabilidad educativa al respecto. Va a citar a Iván Illich, ¿no?, como uno de los pioneros de la crítica a las instituciones educativas, y va a estar dando ejemplos de otro tipo de estructuras y de funcionalidades universitarias, como son la Universidad de la Tierra en Oaxaca y en Chiapas, en México. También podemos mencionar algunas otras universidades de la Tierra o universidades indígenas en Ecuador y en Colombia, en Brasil. Hay otras experiencias educativas, por supuesto, pero sí tomar ejemplo de que realmente hay otro tipo de educación que está funcionando y que seguramente tiene mucho más vínculo con la convivialidad que las estructuras que estamos teniendo hoy por hoy, que son las que tenemos y está muy bien, pero que para poder pensar otros modos, ¿no? En la página 195, ya entrando en otro apartado también, que se llama Convivencia y Hermenéutica, desprendimiento o del paso de investigar y pensar a otros al de investigar y sentir y pensar con otros, ¿no? Perdón, un segundo. Ahora sí, volvimos. Decíamos, en este apartado que se llama Convivencia y Hermenéutica, desaprendimiento, ahí está la palabra, desaprendimiento, o del paso de investigar y pensar a otros al investigar y sentir pensar con otros, ¿no? Es un pasaje, bueno, lo dice el título, ¿no? De cambiar epistemológicamente las formas de investigar. Y ahí se dice en un párrafo: la filosofía intercultural, que va a ser la propuesta de Fornet, de Raúl, propone que el desafío radica precisamente en convertir la convivencia fáctica, el factum de la convivencia de hecho, en una experiencia de convivialidad, entendiendo por esta última ese proceso lento de ir logrando un ambiente de paz y amistad en nuestras relaciones sociales, políticas y culturales. Solo en un ambiente así podemos resignificar la realidad histórica de nuestros conflictivos mundos cotidianos, tratando de convertirlos en un mundo de proximidad que equilibran las diferencias con justicia y solidaridad. Parecen palabras grandilocuentes, después habría que ver que esto en lo cotidiano termina siendo generar estos ambientes de escucha, posibilidades de poder hablar sin temores, de, de poder sentirse que hay una confianza como que esa palabra pueda ser escuchada. Son cositas muy concretas que, si bien acá están expresadas con palabras que parecen grandilocuentes, después en lo cotidiano me parece que esto tiene un anclaje muy efectivo, ¿no? Sabemos que metodológicamente y a nivel epistemológico hay toda una tradición sobre los dualismos, de la construcción de un sujeto que investiga y que conoce, y objetos conocidos y a conocer, ¿no? Entonces eso genera individualismos y reducciones cognitivas, es decir, sesgos que van limitando las potencias de lo que se investiga. Por tanto, dice Raúl en la página 197, el arte de la interculturalidad radica en volver a ese nivel de participación y sacar las consecuencias del hecho de que antes de ser protagonistas somos partícipes, y que por tanto hay que investigar y pensar con el otro, con le otro, podemos decir, ¿no? Esto es lo que es llamado caminar con metodologías y epistemologías que acompañan y se dejan acompañar. Este punto, decíamos, es algo propio de una epistemología latinoamericana, de una epistemología, si se quiere, andina. La pensadora Aymara
Silvia Rivera Cusicanqui va a hablar mucho también de esta pedagogía del andar. Elvira Espejo va a hablar mucho de una especie de conocer con, con, con esta idea del andar también. Entonces me parece que ahí hay una sintonía que está muy, muy dada. Porque lo que nos permite, esto que dice acá, ¿no? Que epistemologías que acompañan y se dejan acompañar, va a estar muy ligada a una forma de sentir y pensar, y lo que en la página 200 va a estar diciendo Raúl, que es la compasión, pero no compasión en el sentido cristiano, sino de compartir un cierto dolor común que es propio de nuestras tierras colonizadas también, y que esa compasión nos permite sentir y pensar juntos, y, y además impedir de algún modo el desgarramiento de lo humano en tanto que habita tierras arrasadas, devastadas, colonizadas, ¿no? En esto. Eso me parece que es algo súper destacable de lo que plantea Raúl, ¿no? En un apartado que sigue en la página 203 se llama Levinas y Foucault, vigencias y herencias de encuentros. Dice, pensando en esto, ¿no? Sabemos que Raúl tuvo la chance de poder encontrarse, entrevistar a Foucault y a Levinas, con lo cual hay un acercamiento a esos autores de manera muy personal, significativa. Dice al respecto de esto, partir del propio contexto en que se está como fuente de problemas y como fuente de pistas que, para abordarlos a la vez, para justo desde esa situación histórica y cognitiva que nos perfila, interpelar e intentar traducir la filosofía a la que recurrimos. Esto es algo que tiene que ver con el pensamiento Foucaultiano, ¿no? Es decir, pensar esta idea de acercarse al problema que está situado, que está históricamente entrelazado, y a partir de ahí poder intervenir filosóficamente. En un apartado que sigue, digo esto porque van a ser cosas que después seguramente cuando hablemos de Foucault van a estar todo el tiempo siendo vinculadas. Eh, Va a decir al respecto de un apartado que se llama Los Caminando por Senderos Ético-Pedagógicos. Va a estar hablando de la docencia como una experiencia que se mueve siempre entre luces y sombras, como un proceso simultáneo y no sucesivo progresivo, ¿no? Esto sí me parece fundamental para pensar la docencia porque evidentemente los procesos que se dan entre la enseñanza y el aprendizaje son de luces y sombras todo el tiempo, ¿no? Hay momentos donde tenemos más lucidez para comprender, más apertura afectiva para poder sentir y pensar. Entonces, no siempre está todo dado de manera lineal, ni porque se diga algo se comprende, ¿no? Hay que gestar ciertos espacios posibles para esa escucha. Entonces, en eso creo que hay algo que con respecto a la docencia y de lo que dice Raúl está muy bueno pensarlo. Después va a hablar de algo que es inevitable no hablar si hablamos de filosofía latinoamericana, es del capitalismo, y pensar que va a recuperar a la lectura del capitalismo, y con esto digo también la lectura productivista de una docencia que demanda una progresión permanente de aprendizajes acumulados. Por eso decía lo anterior de esto de que la docencia se mueve simultáneamente entre luces y sombras. Y Raúl va a recuperar el modo en que piensa el capitalismo Walter Benjamin, y pensándolo desde ese, no lo dice acá, pero evidentemente lo está utilizando, un texto que se llama Capitalismo y Religión, que es donde va a presentar en un breve texto Benjamin la idea de los vínculos que hay muy directos, ¿no?, entre la religión y el capitalismo, pero también pensando como un proceso, dice Raúl, de empobrecimiento espiritual que genera de hecho toda una cultura, ¿no? Como si Occidente hubiese reducido las posibilidades de mismo Occidente, dice, la cultura capitalista, ¿no? ¿Por qué habla de este empobrecimiento espiritual? A mí me llega de una manera muy directa, porque si definimos lo espiritual no como algo del plano de las religiones, sino como ese vínculo, esa disposición que tenemos de nosotros mismos con el conocimiento, y por tanto con la inmediata
corporalidad, materialización, afectividad que genera un cierto saber para poder movernos, vincularnos y conocer, evidentemente si el capitalismo tiene esta máquina productivista, va a empobrecernos espiritualmente porque nos va a estar impidiendo todo el tiempo, nos va a reducir las chances de darnos el tiempo para poder vincularnos y disponernos a que esos conocimientos puedan tener cuerpo en nuestra vida. Entonces ahí va a estar, me parece. No lo dice así Raúl, pero lo trato de pensar de esa manera. Es decir, evidentemente el tiempo que no tenemos en esta cultura capitalista nos impide disponernos de una cierta manera para poder pensar, sentir y pensar los conceptos, ¿no? Siguiendo con esta lógica, el vínculo entonces entre filosofía y educación, dice Raúl, cito textual en la página 205, es de primera necesidad un diálogo a fondo entre estas dos ideas. Porque esa idea va a estar, ese vínculo, dice Fornet, es necesario que esté puesto en juego a partir de políticas vinculadas al bien común y al buen vivir. Que elaboren alianzas para la resistencia y esbocen conjuntamente métodos y prácticas que interrumpan la lógica del dinero y de la ganancia, de la competencia y del éxito. Que puedan romper ese cautiverio que tenemos, esto lo dice así, romper ese cautiverio para liberar la política. Liberar la política en estos términos sería como, no, bueno, volver a encontrarnos para poder pensar juntos modos de vida. Creo que ese fragmento que está en la página 205-206 del vínculo, ¿por qué este vínculo entre filosofía y educación? Porque lo que está en juego ahí es una política del buen vivir. Habíamos dicho en clase que evidentemente, si bien acá está anunciado como el buen vivir, que es un término, un concepto ya a esta altura, que quizás a veces esta idea del buen vivir no deja ver las particularidades de cada territorio al respecto de cómo es que se da ese buen vivir en los distintos territorios. Pero no sería una discusión para plantear de manera inmediata. Sí, la idea en principio de decir que este vínculo entre filosofía y educación demanda en algún sentido, exige para nuestro pensamiento latinoamericano, elaborar alianzas para la resistencia y que esbocen conjuntamente métodos y prácticas que interrumpan la lógica del dinero y de la ganancia, de la competencia y del éxito. Que evidentemente eso está puesto en juego en el campo educativo como si fuera una colonización pedagógica, página 206, dice esta situación de colonización y desautorización cognitiva se prolonga hasta nuestros días, porque esto viene de hace rato, ¿no? Y diría incluso, dice Raúl, que en la actualidad se ha agravado por la presión y violencia que se ejercen para que los programas educativos y universitarios de nuestras sociedades se ajusten a los criterios de la llamada excelencia académica. Página 206-207. ¿Por qué es vital esto? La pregunta sí que me aparece como de manera inmediata. Evidentemente tenemos que estar respondiendo a evaluaciones internacionales. Tenemos que evaluar nuestra educación por esas evaluaciones internacionales, que son formas de evaluar a nivel capitalista los modos de conocimiento. Bueno, no sé, algo para seguir conversando en las clases. Ya estamos terminando, estamos llegando casi a la hora de este video. Voy a leer esta última parte. Me quedo mucho pensando, ¿no? Si podemos generar un buen vivir en lo educativo. Y si ese buen vivir tiene que ver con los bienes comunes, tiene que ver con conjurar, con sabotear la permanente productividad. Cómo se juega esto en el éxito después posterior del logro de una permanencia dentro de la vida académica. Si evidentemente podemos llegar a plantear una forma educativa no competitiva, si el sistema es competitivo, ¿no? Bueno, todas esas preguntas que quedan dando vuelta. Y por supuesto a qué llamamos inevitablemente excelencia académica, ¿no? Dicho esto,
Ahora sí, perdón, estaba tomando matecito de Les. El último fragmento que se llama Pedagogía Intercultural y dice lo siguiente, lo voy a leer porque es casi con lo que vamos a estar terminando. Dice, se ve que el lugar de una pedagogía intercultural es la lucha por el lugar, pero no como lucha por su lugar como área de conocimiento, sino justo como una lucha, como lucha por un mundo real en el que quepan muchos mundos. Esto que decíamos al principio, ¿no? Como lema fundamental, como reclama el zapatismo. Es decir, que le compete la función de luchar contra la ocupación de los lugares de saber de la humanidad, haciendo ver, por el diálogo de las culturas de conocimiento que transmiten las memorias de los pueblos, que la educación tiene que reflejar no solamente la pluralidad epistemológica de la humanidad, sino que tiene que preparar también para hacer del mundo un horizonte abierto a muchos lugares. Pero eso significa que la educación intercultural cobra sentido si tiene claro que es también lucha política por realidades de mundos concretas. Me parece que es un buen cierre para el planteo de la filosofía intercultural de Fournet, la cual pone de manera muy inmediata a la práctica filosófica a la educación, es decir, vincula de manera muy intrínseca, no sé si intrínseca es la palabra, digamos, abigarrada, muy entrelazada, muy cercana, la filosofía con la educación. Si pensamos una filosofía intercultural, una educación intercultural, bueno, evidentemente tenemos que tener en claro que es lucha política por realidades de mundos concretos, ¿no? Y esos mundos concretos a veces no tienen que ver con seguir persiguiendo ideales de productivista muy elevados, simplemente tienen que ver con cómo generamos espacios de escucha, de afectación, posibles de poder crear, sensibilidades que nos contengan y que nos cobijen, ¿no? A los docentes, dice, cierra así, página 208-209, Facundo le pregunta, ¿qué le dirías a los docentes? Y dice Raúl, que no se consideren muy o tan importantes, que no centren la atención y que intenten crear verdadera comunidad de pensamiento y aprendizaje mutuo y común, para hacer de los espacios educativos espacios de resonancia de saberes. Es hermoso. Lo enfatizo en eso, ¿no? Que hacer filosofía en educación, no por dedicarnos profesionalmente a la filosofía, sino quienes nos dedicamos a la educación en sentido amplio, estamos filosofando, pensando juntos, en el momento en que intentamos crear realmente comunidades de pensamiento y aprendizajes mutuos, comunes, compartidos, en los cuales los espacios educativos se vuelvan espacios de resonancia de saberes. Si esto se logra, estamos pensando, la filosofía se está haciendo. Porque decíamos con Kogan que la filosofía no es aprenderse conceptos y autores. La filosofía es un hacer, una experiencia, un modo de vida, un modo de pensar, un modo de sentir y un modo de hacer. No hay mucho más que eso. Así que bueno, con esto terminamos este otro video para acompañar lecturas del encuentro dedicado a este libro, maravilloso libro de entrevistas de Facundo Giuliano, en el que le dedicamos a las entrevistas a Judith Butler y a Raúl Fornet Betancourt. Y en breve continuaremos con el programa y espero que este video les acompañe en esas lecturas. Por supuesto que si necesitan pueden dejar también, esto va a estar publicado en YouTube y pueden dejar comentarios si es necesario. Si hay algún autor o alguna palabra o algún concepto que quede dando vueltas, lo pueden poner en los comentarios y también los podemos ir conversando por ahí. Y si no, nos encontramos en la facultad, que siempre es el mejor lugar para conversar todo esto. Bueno, les agradezco mucho por la escucha y nos vemos pronto.